Buenos días, queridos suscriptores. Para más relatos como este, suscríbete, dale like y comparte. Soy Natalia, una persona de 25 años a la que le gustaría compartir su historia. Todo comienza en el lugar donde vivo. Me encuentro en las faldas de un famoso cerro en la Ciudad de México. Aquí es muy común todo tipo de leyendas que se cuentan entre las personas que vivimos aquí. Me ha tocado presenciar muchas cosas. Puedo asegurar que los cerros son lugares que esconden demasiadas cosas. En ellos pasan su vida todo tipo de personas y las anécdotas que te cuentan las personas mayores son maravillosas. Todo comienza a mis 15 años, cuando me encontraba a punto de salir de la secundaria. Mi escuela quedaba bastante lejos de mi casa. Debido a esto, conocí a personas de distintos puntos de la ciudad, que nos trasladábamos para estudiar ahí. Conocí buenas y malas personas. Entre tantas conocí a dos amigos, uno se llamaba Hugo y el otro Mauricio. Ellos fueron grandes amigos míos durante toda la secundaria. Sin embargo, normalmente se saltaban las clases o tenían malas calificaciones. Hugo, que era el más aventurero, tenía un padre escritor. Él ya había escrito algunos libros y casi siempre se la pasaba peleando con él. ¿Por qué quería que pusiera mayor atención en clase y se hiciera de un buen futuro? Hugo nos platicaba que en casa tenía muchos libros que su padre había leído a lo largo de su vida. Entre ellos, tenía uno bastante especial que a él le interesaba bastante. Aquel libro hablaba acerca de cómo hablar con los muertos. Era un libro de invocaciones que te ayudaba a poder contactar con las entidades que ya no se encuentran en este mundo. Hugo siempre hablaba de ese libro y cómo algún día se lo quitaría a su padre y junto con Mauricio y yo haríamos todo lo que viene escrito en él. Sin embargo, nunca lo creímos capaz de eso, hasta que un día a la hora de la entrada, Hugo nos enseñaría el libro. Parece que finalmente lo había obtenido y quería hacer lo que venía ahí, lo más pronto posible, simplemente por el morbo o la curiosidad de qué era lo que pasaba. Por aquellas fechas en casa, fue una etapa bastante difícil, ya que falleció una tía que vivía con nosotros. En casa éramos mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuela y yo. Éramos muy unidos y no había pasado mucho desde que aquella tía se había ido, así que el tema de los muertos era algo que me inquietaba un poco, para ser honesta. En mi inocencia pensaba que quizá podría contactar a mi tía y le daría el mensaje de que en casa la queríamos mucho y que la extrañábamos con todo el corazón, nada más, alejado de las intenciones de aquel libro maldito. Hugo nos convenció a Mauricio y a mí de ir a un parque que se encontraba cerca de la secundaria a probar lo que venía en aquel libro. Fuimos y estuvimos un buen rato intentando descifrar cómo se manejaba aquello. Finalmente, nos dimos cuenta de que en él venían algunas oraciones o plegarias en un idioma bastante raro. Apenas si podíamos entender qué era lo que venía ahí. Sin embargo, a nuestra manera tratamos de recitar las cosas que en él venían. Algunas partes venían en español y nos pedían cosas específicas para hacer el ritual de contacto, como lo eran velas, tierra de panteón, un listón negro, espejos, agua, etc. Había muchas cosas que no teníamos a la mano. Pensamos que el hecho de leer el libro no nos traería consecuencias, pues al final, simplemente era leer un libro. Nos equivocamos bastante. Aquel día después de todo eso, fuimos a casa. Al terminar las clases, nos habíamos quitado aquella curiosidad y ahora no quedaba más que seguir con nuestras vidas. Esa noche fue horrible para mí y al parecer también para mis amigos. Le habíamos dado lectura a cosas muy delicadas. Pensamos que no tendría consecuencias el simple hecho de leerlo. Pero no fue así. Por la noche, justo al irme a dormir, recuerdo bien que había luna llena. Mi cuarto está en la parte trasera de la casa, da a un árbol muy grande y espeso. Al lado de aquel árbol se puede ver la ciudad. Me gustaba pasar mucho tiempo viendo a través de la ventana. Sin embargo, aquella noche mientras me encontraba apreciando la luna, pude observar una especie de ojos enormes que me miraban a través de aquel árbol. Era como si alguien estuviera escondido en él. Me percaté enseguida de esa presencia, ya que podía sentir la incomodidad de aquella mirada. Al voltear a ver aquel árbol,
me di cuenta de que algo o alguien me estaba viendo fijamente. Sin embargo, no parecían ser los ojos de una persona, estaban brillando excesivamente y tenían un color muy amarillo, eran grandes y también parecían estar muy lejos del suelo, como si de una persona extremadamente alta se tratara. Este primer contacto en la primera noche fue solo el aviso de las cosas que vendrían posteriormente. En la recámara de mis padres había muchísimas figuras religiosas. Ellos adoraban a varios santos y les gustaba tener su casa llena de ellos, su cuarto no era la excepción. En las repisas colocaban santos de distintos tamaños y de distintos colores. Esto no era por miedo o para proteger la casa, simplemente los tenían para adornar y hacer ver, según ellos, más bonita la casa, y como cualquier figura, la tienes viendo hacia el frente. En la mañana siguiente, después de lo que pasó en mi ventana, estos santos estarían de espaldas, es decir, totalmente volteados a como mis padres los habían dejado. Ellos son personas muy valientes, sobre todo mi papá. No le gusta tocar temas de fantasmas o espíritus porque, según él, le aburre. Pero esta vez realmente estaban muy impresionados de lo sucedido. El ser humano siempre trata de buscar explicación a los sucesos más increíbles, y ellos pensaron que la noche anterior había temblado o algo así y por eso habían amanecido así, pero estaba lejos de la realidad. Pues se acaba de despertar algo muy malo y debíamos pagar las consecuencias. A partir de ese día, en mi casa sucedieron toda clase de fenómenos, partiendo claro a consecuencia de aquel libro. Supuestamente Hugo lo había tomado por simple curiosidad, pero lo que él no sabía es que el libro era realmente para contactar con los muertos y realizar trabajos de brujería. Si bien nosotros no habíamos contado con todo lo necesario para poder llevar a cabo los rituales, si logramos despertar algún mal, una entidad que nos perseguiría. En casa tenía una gata y ella ya tenía algunos años ahí, sin embargo, tenía muy desarrollado su oído y podía escuchar ruidos bastante lejanos en aquel árbol que daba a mi ventana. Semanas posteriores a la manifestación que conté anteriormente, se verían y escucharían cosas aterradoras. Aquella noche yo me encontraba a punto de dormir. Ya estaba casi lista para perderme entre los sueños, cuando escuché que alguien tocó a través de mi ventana. Eso era imposible, ya que mi ventana está a varios metros del suelo, pero era muy tarde y evidentemente no había nadie ahí. Para mi sorpresa, los golpes serían cada vez más fuertes e insistentes, y entre cada golpe se escuchaban pasos que recorrían mi techo de un lado a otro. Mi casa está construida de una manera muy curiosa, en la que mi cuarto es la parte más alta de la casa, es decir, sobre mi techo no hay absolutamente nada y tampoco hay un acceso desde otro lugar para poder subir. Traté de buscar alguna explicación de aquello, pero no había y no me atrevía a mirar por la ventana, porque sabía que probablemente no habría nadie o peor, podría encontrar algo muy aterrador. Traté de ignorarlo. Pero antes de que pudiera pensar otra cosa, algo jalaba rápidamente mi cobija. Mi gata saltó y huyó de la recámara en cuanto la cobija se movió. Las personas entenderán el terror que se siente cuando algo en tu cama se mueve y no hay absolutamente nadie. Creo que en mi vida había estado tan fría como en aquel momento. Cerré los ojos y me puse a orar. Siempre he sido muy creyente de la Virgen María y sabía que ella podía parar todo eso. Me encontraba temblando y en un impulso salté de la cama y me dirigí a mi puerta. Me sentía más a salvo con mi gata ahí, sin embargo no quiso entrar. Se escuchaba su cascabel alejarse por el pasillo, abandonándome. Al voltear de nuevo a mi cama, casi me infarto, pues pude ver una señora muy mayor, sentada a un lado de mi almohada, viendo hacia el suelo, con su cabello gris muy despeinado, y una blusa color negro que se iluminaba con la luz de la ventana. Se encontraba con las manos en los ojos, cubriendo su rostro, llorando y sollozando, preguntándome por qué había hecho eso. Para qué, si no había ninguna necesidad. Yo no podía creer el encuentro que estaba teniendo, mis manos temblaban y mis piernas se sentían débiles. Salí corriendo de mi cuarto, tratando de buscar a mi abuela, que era la persona que dormía muy cerca de mí. Rápido entré a su cuarto y me metí a su cama.
llorando la abracé y le conté acerca de lo que había visto. Decidí contarle acerca del libro y de lo que habíamos leído. Entre lágrimas me regañó, pero me perdonó por haber hecho eso y me dijo que ahora tendría que ir a la iglesia a pedir perdón por haberme metido con los muertos. Y así fue. Al otro día, mi abuela me acompañó a la iglesia, para que yo pudiera pedir perdón por lo que había hecho. Me prometió que no le diría a mis padres y que todo acabaría ahí, que no tendría de qué preocuparme. Entré a confesarme con el padre y él me otorgó los rezos que tenía que hacer para ser perdonada. Regresamos a casa y unos días transcurrieron con normalidad, hasta que una noche soñé con mi tía, la persona que había fallecido. En mi sueño, ella se veía bastante mal y su cara se encontraba deformada, y tenía lumbre en su cuerpo. Me gritaba y me reprochaba del por qué leía aquel libro. Me decía que la había condenado para la eternidad y ahora no podría descansar en paz, que yo sería la culpable de su castigo y ahora no podría ver la luz. En mi sueño, y en mi cama yo me encontraba llorando, atormentada por aquellas palabras y pensando que un simple libro había traído todo eso a mi vida. De pronto aquel terrible sueño, que más bien era una pesadilla, culminó con un grito. Desde afuera de mi ventana, un lamento desgarrador y muy fuerte se hacía presente. Busqué por todos lados a mi gata, pero no estaba, se había ido. La puerta permanecía abierta, lo suficiente para escuchar cómo una persona iba corriendo directamente hacia mi cuarto. Se detuvo aquel ruido justo antes de cruzar la puerta, y ésta se cerró fuertemente. Una sombra cruzó el centro de mi ventana y al voltear, ahí estaba aquella señora. De la primera vez, pero en esta ocasión podía ver su cara. Era igual a la de mi tía, pero algo no estaba bien. Tenía un aspecto triste y aterrador. Su piel parecía extremadamente pálida y sus ojos no tenían vida y eran de un color negro profundo. Sus manos eran huesos con uñas largas y repentinamente cayó de espaldas. Pude escuchar en mi habitación un grito, como si estuviera sucediendo a un lado de mí. Lloré tan fuerte y tan desesperadamente que mis padres y mi abuela entraron a mi cuarto. Estaba totalmente perdida, no podía escuchar lo que decían, pero parecía que me gritaban y me sacudían. Dice mi abuela que parecía poseída, con la mirada perdida y los ojos dirigidos a cualquier parte. Ellos se asustaron mucho, ya que pensaron que se trataba de un infarto o de algún ataque de epilepsia, y cuando pude regresar otra vez, solamente pude decir perdón una y otra vez, pidiéndole perdón a mi tía, rogándole a Dios que me perdonara. Lloré pidiendo una explicación. Después de varios minutos en los que me encontraba bastante mal, platiqué con mis padres al respecto. Les dije lo que estaba tramando Hugo desde hace un tiempo. Ellos lo conocían, también a Mauricio, y jamás pensaron que pudiéramos tomarnos tan a la ligera todo eso. Hablé con ellos y les expliqué que ya les había platicado a mis amigos lo que estaba pasando en mi cuarto, pero al parecer a ellos no les estaba pasando nada similar. Quizá era el hecho de que yo acabo de sufrir una pérdida y todo esto fue más fácil, no lo sé. Yo solo quería que todo acabara de una vez por todas. La mejor idea que tuvieron mis padres era llevar agua bendita a la casa. Según ellos, la rociarían en mi cuarto y dejarían algunos santos en mi cuarto para que pudieran resguardarme. Ellos confiaban mucho su devoción en los santos y estaban seguros de que podían ayudarme. Los días en la escuela fueron bastante extraños. No tenía ganas de hablar con mis amigos. Al parecer había condenado el descanso de mi tía por un tonto juego de niños que no entendían el poder de un libro. Quisiera poder haber regresado el tiempo y no haber hecho eso. Me hubiera ahorrado muchos traumas y cosas terribles que vi aquellas noches. Entre mi familia y yo decidimos que lo más sano era ausentarme de la escuela un tiempo, algunas semanas, para poder descansar en mi cama. También comencé con cansancio y sueño excesivo. Quizá todo eso se estaba apoderando de mis energías y me encontraba muy débil, debido a que ya no me quedaba más fuerza. Me sentía muy mal, con mucho frío. Y también muy insegura, como si estuviera a punto de pasar algo sumamente malo. Así fue como en una de esas tardes, ni siquiera había caído la noche, mis padres salieron a comprar las cosas de la comida. Mi abuela estaba en la sala, pero al pendiente de mí.
Por si algo malo pasaba y yo estaba escuchando un poco de música, cerré mis ojos un momento y sentí como si algo me soplara la cara. Yo podía sentir la presencia de alguien sobre mí, viéndome de muy cerca, no quise ver qué era, subí el volumen de mi aparato como pude y me aferré a no perder mis audífonos. Apreté los ojos con todas mis fuerzas para no abrirlos, sentía un miedo terrible, pero tampoco podía gritar, ni hablar, como aquella vez, parecía que mi voz no se escuchaba. Estaba experimentando algo similar a las parálisis del sueño, esos episodios donde dicen que se te sube el muerto. Comencé a sentir cómo se me dormían las extremidades y algo seguía sobre mí, soplando mi cara y mi cuello, con un frío helado. Sentí unas manos, que literalmente parecían de hielo rozar mi cuello y justamente cuando pensé que perdería y abriría los ojos, me empezó a faltar el aire, no podía respirar y ahora tampoco podía abrir los ojos. Pensé por un momento que me había quedado ciega, no me movía, no hablaba y ahora no veía. Fue la peor experiencia de mi vida. En aquellos instantes, juro que quería morir a seguir sintiendo todo eso y lo único que pude hacer fue imaginarme a Dios, traté de pensar cómo sería entrar al paraíso y de la nada pude abrir los ojos y ver, me encontraba temblando, los santos a un lado mío se encontraban nuevamente de espalda a mí y el reloj de mi cuarto se había detenido. Me zumbaban los oídos y mi gata se escuchaba maullando al fondo del pasillo. No tenía fuerzas para ponerme de pie, con el poco aliento que había recuperado pude llamar a mi abuela, pero parecía que ella no me escuchaba. Repentinamente, los santos que estaban volteados dándome la espalda, giraban muy lentamente y volteaban a su posición de siempre, apenas y podía abrir los ojos. Me sentía muy débil y en mi mente sonaba una y otra vez la voz de mi tía preguntándome por qué, una y otra vez sin parar, pidiéndome una explicación de lo sucedido. Pero yo no sabía qué responder, de la nada me quedé dormida o me desmayé, no sabría explicarlo. Cuando desperté no tenía ganas ni de comer, aquel día hicieron mi comida favorita para darme ánimos, mis papás sabían que estaba en una pésima situación, los veía muy tristes y sobre todo decepcionados de mí, ya que ellos habían hablado durante mucho tiempo conmigo acerca de todo lo malo que hay en este mundo. Que siempre hay que tenerle un respeto a los muertos y nunca debemos meternos en su plano. He tenido siempre la creencia de que las almas que aquí se encuentran penando es porque aún no saben que han muerto. Ellos piensan que aún pertenecen a nuestro mundo, que siguen entre nosotros y no se dan cuenta de que ya no, que se han ido. Sobre todo la gente que muere sin saberlo, es decir, todas esas personas que han muerto en accidentes, espontáneamente o por una caída, no sabrán nunca el momento exacto de su muerte. No están resignados como las personas que se encuentran en un hospital. Lamentablemente nosotros no dejamos que esas almas descansen. Por morbo o por inocencia buscamos despertar de su sueño eterno a aquellas almas y sufrimos las consecuencias de todo eso. Mi tía falleció muy joven, no entendía por qué yo la veía muy diferente, o si realmente era mi tía, quizá era algo más que había tomado su forma y estaba tratando de burlarse de mí, no lo sé, pero mi tía se miraba triste y muy distinta, ella murió en un accidente, había sido atropellada por un camión una tarde en la que salió de casa. Aquella noche apenas si pude dormir, en la madrugada, recostada en mi cama, viendo directamente a la ventana esperando que algo pudiera aparecer nuevamente, sentí una mano, esta vez un poco más cálida. Esta mano me recorría de pies a cabeza y se sentía tan real, que yo podría jurar que era alguien de carne y hueso, pero no era así. Esta mano con dedos muy delgados y uñas alargadas, era muy tétrica y siempre he pensado que quizás se trataba de la muerte que estaba pensando en llevarme. Cerré de nueva cuenta mis ojos, esperando algo mucho peor, pero no fue así, simplemente escuché los mismos pasos de la primera noche, caminar de un lado a otro del techo. Yendo tranquilamente de una dirección a otra, quizá divirtiéndose con mi miedo o jugando incluso conmigo, y de un momento a otro, yo me encontraba soñando, me perdí en un sueño muy oscuro, en el cual algo me hablaba en un idioma que yo no comprendía, me susurraba al oído, pero no había nada, ni siquiera sabía en dónde estaba. Parecía ser una bodega muy grande y fría,
estaba encerrada y cada vez todo a mi alrededor se hacía más pequeño. Sentí un golpe en el hombro y era mi abuela, con un rostro un tanto preocupado, y me decía llorando que despertara, porque me movía muy raro y decía cosas muy extrañas. Me solté a llorar y la abracé. Yo solamente quería que eso parara definitivamente. Con ayuda de mi familia y la fe, pude salir de ese problema. Fuera lo que fuera aquello, era más poderoso de lo que podíamos suponer. Me tomó varios meses y muchas terapias psicológicas el dejar todo eso atrás. Fueron experiencias muy fuertes para mi edad y es algo que me marcó, literalmente para siempre. No tuve intenciones de volver a hablar con Hugo. El acercarme con personas que pensaba eran buenas me trajo malas experiencias. No estaba dispuesta a repetir aquellos errores. Con el paso del tiempo supe elegir mejor a mis amistades y también entendí el valor de la vida después de la muerte. Yo soy originaria de Toluca, pero me fui a vivir con una tía al Estado de México por trabajo. Duré 5 años con ella. Yo pensé que iba a quedarme definitivamente a vivir ahí, pero no sucedió. Tuve que regresar con mi mamá. No fue por algo totalmente bueno. Me sentía usada, regresé deprimida y cansada. Quería solo ver a mi mamá, llorar con ella. Quedé embarazada de un conocido. Él trabajaba en una escuela de computación. Me dijo que estaba haciendo planes para rentar una casa porque ahí nos íbamos a vivir juntos. Salimos muchas veces, teníamos más de un año juntos, por eso pensé que se estaba tomando en serio lo que teníamos. Al enterarse que podría estar embarazada desapareció, así como así cambió de número, dejó el trabajo y aunque fui a buscarlo al lugar donde vivía, me dijeron que no estaba. Se me escondió, no pude verlo de ninguna manera y al confirmar el embarazo tuve que decirle a mi tía. Ella no se mostró comprensiva. Me dijo que tenía que buscar una casa para vivir porque no iba a ayudarme con el milagrito. No me quedó de otro más que regresar con la vergüenza a cuestas. No tenía caso buscarlo más y tampoco podía rogar porque me dejaran quedarme un poco más en esa casa hasta que supiera qué hacer. A pesar de que mis hermanas y mi mamá recibieron bien la noticia e incluso disimularon sus malestares al decirles que no había papá, ellas intentaron de todas las formas posibles animarme. Mi papá tardó un poco más en suavizarse, en dejar de estar molesto conmigo porque no había tomado la mejor de las decisiones al salir con aquel hombre. Me quedé en casa a llevar el embarazo, no me dejaron trabajar. Los días se me pasaban estresada. Me sentía cansada todo el tiempo, no podía sentirme tranquila. Tengo 2 hermanas más chicas que yo, una tiene 14, Carolina, y la otra 12, Miriam. Ellas se ocupaban en alegrarme los días, me invitaban a pasear con ellas, me pedían que les ayudara con la tarea o que jugáramos algún juego. De no ser por ellas, creo que me hubiera derrumbado. Una mañana de sábado decidimos escaparnos a dar una vuelta al Cerro de la Teresona. A ellas les encantaba la historia de la ciudad mágica que dicen está debajo del cerro. A ese lugar solo se puede acceder por las cuevas que existen en ella. Hay brujas, nahuales, duendes y otras criaturas habitan esperando a quienes quieran descifrar los acertijos para tener el paso libre hacia la ciudad. Y aunque hay otras historias como el de las brujas que buscan niños o de que hay un gran tesoro escondido en el cerro, ellas solo pensaban en las criaturas fantásticas que podían existir ahí. Hicimos todo un recorrido, terminé cansada muy pronto así que me regresé a la hora de haber comenzado a caminar. A mí se me hacía bien darles gusto, ellas se preocupan mucho por mí, por lo que me pasaba. Lo mínimo que podía hacer por ellas era acompañarlas a buscar los duendes que buscaban. Ellas me dijeron que iban a subir un poco más a tomarse unas fotos, así que las dejé ir. Me iba a quedar en una sombra a descansar. Encontré un árbol y me senté debajo de él. Traía un bote con agua, eso era suficiente para mí. Estaba intentando desconectarme, buscar el sentirme mejor conmigo misma. Por eso agradecía que ellas se hubieran ido un rato sin mí. Creo que dormité un poco. En ese tiempo tenía 2 meses de embarazo y todo el tiempo tenía sueño.
En un momento en el que abrí y cerré los ojos, apreció una señora frente, estaba muy cerca, no supe cómo fue que no la escuché caminar. Ella me saludó, respondí por inercia pensando en que iba a seguir su camino, pero no, ella se acercó más. Era una mujer grande, creo que pasaba de los 60 años, estaba muy blanca, usaba un sombrero de paja medio roto, tenía un pañuelo amarrado a la cara por el sudor, vestía de colores oscuros. Tenía puesta una falda larga, un chaleco con botones y una blusa larga. Me llamó mucho la atención la cantidad de collares con dijes y anillos que llevaba puestos. Extrañamente no traía una bolsa o algo, solo cargaba un palo largo, un poco más grande que ella, pero como era bajita no le di mucha importancia. Esa mujer se veía rara, pero rara como muchas de las personas que pueden ir a visitar un cerro, así que no sospeché de ella. Al acercarse me dijo que no era bueno para una embarazada quedarse en el sol tanto tiempo. Contesté que estaba en la sombra. Ella sonrió sin mostrar los dientes, sus ojos se vieron muy pequeños entre tanta arruga. Comenzó a hacer una risita maliciosa. Me paré lo más rápido que pude, le di las buenas tardes para irme de ahí lo más pronto posible, pero me detuve a voltear a verla cuando cayó el 20 de lo que me había dicho. A mí no se me notaba el embarazo y yo no lo conocía, así que era imposible que supiera mi estado. Al mirarla de nuevo, ella sonrió más, la cara parecía distorsionada, se ensombrecía más, quizás por el sombrero que tenía o quizás por pura intuición, pero me fui de ahí. Ella me gritó cuando iba bajando asustada que si no quería al niño podía regalárselo, porque ella sí lo quería. Le dije que sí, que cuando quisiera, que nada más fuera a buscarlo y ya. Luego le pregunté si estaba loca por preguntar eso. Bajé llamando por teléfono a mis hermanas, les dije que necesitaba regresar pronto y ellas me dijeron que las esperara, pero no me iba a detener, así que colgué y seguí caminando. Llegamos las tres juntas a la casa, habían corrido detrás de mí preguntándome si había pasado algo, pero no les dije nada. A pesar de que parecía un encuentro normal con cualquier mujer en cualquier momento de tu vida, no era normal esa sonrisa, esa aura de malas intenciones que tenía la vieja esa. Tras eso comencé a presentar algunos problemas de salud, el embarazo me estaba cayendo muy mal, los achaques eran muy cansados. Iba al doctor y él decía que todo iba bien, pero yo sentía como si me estuviera muriendo. Comencé a tener insomnio, me quedaba despierta mirando películas toda la noche. Otras veces me sentaba al lado de la ventana a sentir el fresco de la noche, miraba a Caro y Miri, quería regresar a ser como ellas. Un gato negro comenzó a visitarme, me parecía muy lindo verlo siempre a la misma hora en el barandal de enfrente, pero una noche que subió hasta la orilla de la ventana, estuvo a punto de cortarme un dedo con los dientes. Terminé en la Cruz Roja. Me regañó muy fuerte mi papá por estar despierta jugando con un gato callejero, me reprochaba mi infantilidad, mi falta de compromiso y que ponía en peligro la vida de mi bebé. Yo sentía mucho odio por ese niño, que Dios me perdone, pero empecé a odiarlo sin conocerlo. A los 7 meses sentía que no podía más con esa tortura. Los achaques eran menores, pero me hinchaba mucho de las piernas, había engordado demasiado. Un aroma fétido me inundaba la nariz y por más que preguntaba qué era ese olor, nadie podía olerlo. Por la noche no salía a tomar el fresco para sentirlo, para disfrutarlo ahí sentada en una silla al lado de la venta, todo por culpa del incidente del gato. En ese momento eran pájaros negros que se quedaban mirándome, ahora esos animales me buscaban. Llegaban al caer la tarde, se acomodaban en fila, permanecían inocentes, picándose, limpiándose, graznaban como cualquier pájaro, pero al acercarme a la ventana me miraban con ojos de persona, eran como seres malvados dispuestos a sacarme los ojos y me atrevía a dejarles abierto, aunque sea un poco la ventana, podía ver que se burlaban de mí. De mi miedo. Una mañana mi mamá me despertó para pedirme que la acompañara al mercado, me dijo que estaba preocupada que pasara demasiado tiempo encerrada en la casa. Solo iba a comprar algunas flores para mí, quería hacerme feliz.
Mi mamá es un ángel en la tierra, estoy segura de eso. Ella me llevó sin imaginar nada malo, fuimos recorriendo despacio las calles para mi seguridad y sentía que podía respirar, no me había dado cuenta que había una sensación de opresión en mi pecho todo el tiempo. Cuando al fin estaba olvidando todos mis problemas, me alcancé a pegar con una señora por no fijarme bien en lo que estaba haciendo. Se le cayó su bolsa del mandado y me agaché con dificultad por ella. Al extendérsela para que la tomara la tomó, pero también tomó mi mano. Subió sus dedos de uñas negras hasta mi muñeca, la jaló con violencia. Alzó la vista, entonces vi debajo de su sombrero, era la misma cara de la vieja que había visto a las faldas del cerro, muchos meses atrás. Quise soltarme, pero no pude, miré a mis lados, pero no vi a mi mamá, además nadie parecía interesarse en el forcejeo que estaba teniendo con la anciana para que me soltara. Quería llorar, quería correr, pero no podía. La vieja me acercó a ella con fuerza y tocó con su otra mano mi vientre. Comenzó a decir cosas muy raras, juro que se escuchaba como un encantamiento, le pedí con voz cortada que me dejara en paz. Ella de nuevo sonrió con esa cara cuarteada por arrugas, que en ese momento eran más profundas, casi aceitosas, se veía su carne sucia, sus cabellos delgados y negros con blanco se pegaban a su cara. Me soltó y me hice para atrás, pedí perdón por el golpe, pero una anciana me dijo que no pasaba nada, me decía mi niña bonita, mi niña inocente, cuando me hablaba. La piel se me erizaba, era horrible el énfasis que ponía en esas palabras. Me volteé topándome con otra anciana. Las tres se veían similares, con ropas oscuras, sombreros de paja, uñas crecidas llenas de tierra, sonrisas sin dientes que dejaban ver un destello maligno en sus ojos. Las comenzaron a decirme al unísono que ya venían por lo prometido, yo les había regalado a ese bebé, ellas exigían que se los diera pero también tenía que pedirles qué quería a cambio. Creí que esas mujeres estaban locas, molesta les grité que se alejaran de mí, las personas alrededor se detuvieron alejándose, para luego seguir su camino como sin nada. Era raro el ambiente, se sentía como si algo pasara con las personas, las mujeres me dijeron que ellas no podían ser vistas entre la gente porque ellas se ocultan en las sombras de las personas, así que no podía hacer nada por alejarme de ellas. Comenzaron a reírse, les dije que no quería nada, pero ellas dijeron que aún así se iba a llevar al niño, ellas sabían que era un varón y era de ellas, no podía ir en contra de los pactos que se realizan en la Teresona, allá las brujas escuchan en los ecos de las rocas, las promesas, los amores, los deseos y las venganzas y cualquiera que les llegue al precio, tendrá su deseo. De nuevo les dije que yo no tenía ningún deseo, pero ellas se alejaron poco a poco riéndose. Esas risillas contenidas, que no podían escucharse claramente entre tantas voces de las gentes que transitaban por el lugar, comenzaron a darme nuevamente la sensación de que me ahogaba. Salí como pude caminando a buscar un lugar donde no hubiera tanta gente, no llegué muy lejos, me desmayé, comencé a sentir en medio de la oscuridad de mis ojos. No veía, pero sentía que la gente me tocaba, luego escuché la voz de mi mamá, los dolores agudos en mi estómago me recorrían desde la espalda hasta las piernas, sentía que me iba a morir, después no supe nada. Desperté en una camilla, me dijeron que había entrado en labor de parto, mi mamá me acompañaba en una ambulancia, cargaba unas flores rojas que me había comprado y juro que pude verme como si de un funeral se tratara. Quizás iba a morir o mi bebé y por eso mi mamá tenía esas flores. Dicen que comencé a llorar mientras decía que no estaba muerta, que no me trajeran flores. Aunque no me acuerdo muy bien, sé que fue mucho peor de lo que me contaron las enfermeras y los doctores. Varios días después desperté, estuve en peligro de morir una semana, pero habían logrado estabilizarme. Lo primero que hicieron fue decirme que había tenido un niño, me felicitaron. Sentí que el mundo se venía encima, lo que decían aquellas brujas era verdad, entonces ellas venían por el niño. Al principio pensé que estaba bien, quizás era lo mejor, yo no sabía cómo cuidarlo,
Tampoco tenía un trabajo para mantenerlo, pero sucedió un milagro. Al momento de llevarme a la incubadora a ver al bebé, sentí algo en él, como una luz hermosa, como algo bellísimo que me estaba esperando. Lloré amargamente hasta cansarme esa noche, comencé a querer a mi hijo hasta ese momento y lloraba arrepentida por ser la peor madre que existía. Las brujas no entienden de ironías. Cuando yo dije que si le daba al bebé porque no lo quería, solo estaba siguiendo la corriente, quería deshacerme de aquella vieja sospechosa en medio del sendero. Ahora tenía que sufrir las consecuencias de mis palabras dichas sin sentido ni intención. No sabía qué hacer con tanto acoso, no entendía cómo tenía que pedirle a Dios ayuda porque parecía que Él no quería ayudarme. Solo llegaba desgracia tras desgracia y me estaba cansando. No había manera en la que pudiera librarme de las pesadillas, del aroma a quemado por todo el cuarto cuando despertaba a darle de comer al niño. Hice todo lo posible, todo lo que me había escuchado de mis hermanas o amigas, de las vecinas o los conocidos. Comencé a poner unas tijeras abiertas en la orilla de la cuna del bebé, puse los espejos, incluso uno que justo reflejaba la ventana donde yo dormía con mis hermanas. Ellas no parecían ver nada, no entendían cómo estaba tan alterada, sé que comenzaron a sospechar que estaba enferma, que tenían que llevarme con un psiquiatra. Aunque yo estaba perfectamente bien, no podía demostrarlo, porque no podía estar tranquila por las apariciones de aquellas brujas. Los avistamientos seguían, llegó octubre y con eso la fiesta de las brujas, la temporada en la que ellas podían vagar libremente como bolas de fuego, entregándose a sus prácticas diabólicas. Ese año había sido mucho peor que anteriores, o por lo menos los que yo recordaba cuando era niña. Había muchos avistamientos de aquellas bolas de fuego en el cerro, videos y videos eran subidos a las redes, luego habían salido hasta en las noticias de la noche. Mis nervios se estaban rompiendo. Paquito no ayudaba en nada a calmarme, lloraba todo el tiempo, por hambre, por incomodidad, mi mamá era la única que parecía poder calmarlo, ni cuando lo amamantaba se quedaba en paz. Me di cuenta que él lloraba más en las noches sin luna, aquellas en las que yo podía sentir el aliento de las brujas respirarme en la cara, pues soñaba que ellas entraban por la ventana, quedando suspendidas sobre mi cama para verme dormir. Ellas querían su tributo, querían que ya les entregara al niño. Yo sufría, despertaba llorando, mis hermanas comenzaron a dormir en la sala. No se quejaban, pero estarlas despertando constantemente en la noche les quitaba demasiadas horas de sueño y ellas tenían cosas que hacer al día siguiente. No podía sola contra ellas ni contra la culpa de haber ofrecido a mi hijo en mi ignorancia y miedo. Hablé con mis papás, sorprendentemente solo mi papá me creía, él me dijo que tenía sentido esa sensación de incomodidad y la sombra que veía en mi rostro. Me dijo que no me sintiera culpable, que las brujas son especialistas en decir mentiras, en buscar a inocentes que llevarse, pues ellas pueden hacer lo que sea con tal de lograr que el dolor se quede incrustado en el alma de quien sea. Mi mamá, a pesar de no ser muy creyente de esas cosas, me dijo que iba a llevarme a la iglesia, quizás podría ayudarme a platicar con otros padres, con algunas de sus amigas, así yo podría sentirme más unida a Dios. Ella estaba segura de que no me había abandonado a pesar de que sentía que me estaba hundiendo sin remedio. Fui como me pidieron mis papás a la iglesia, comencé a componer un poco mi vida, ya despertaba temprano, estaba en todo momento lista con lo que necesitaba Paquito. Por una temporada funcionó, tenía la esperanza de que mi hijo, mi vida y mi familia recuperaran la tranquilidad. Las brujas comenzaron a ser menos visibles para mí. Desgraciadamente, cuando uno está más alto, más fuerte es la caída. Después de vivir los primeros 6 meses tranquilos tras el embarazo, mi pequeño enfermó de gravedad. Terminé en la sala de espera en un hospital, pidiéndole a Dios que no se llevara a mi Paquito. 2 meses pasé soportando el cansancio y los malos pronósticos, pero como un milagro comenzó a recuperarse. El agotamiento me vencía, me quebraba cada vez que escuchaba que los médicos venían a decirme que le habían hecho tal o cual cosa para bajarle la fiebre.
Mientras afuera los pájaros con ojos humanos me miraban, custodiaban al niño para poder llevarse su alma con su señor. Eran esos opilotes en busca de los huesos del muerto. Las lágrimas se me acabaron. En mi desesperación juré que si mi hijo se salvaba iba a librarlo de aquella muerte segura. Dios tenía que escucharme. Mi mamá confiaba en que me escuchaba, pues también yo podía confiar en eso. Iba a hacer cualquier sacrificio para poder librar a mi hijo de las garras de aquellos entes de la oscuridad. Cuando me dijeron que por fin el niño estaba estable, sentí que el cuerpo entero se me había puesto blando. Por fin sentí hambre, sueño y sed. Era como una especie de cadáver que andaba ahí solo esperando a que le regresaran su vida. Aunque mi mamá venía a ayudarme trayéndome comida o quedándose al pendiente cuando yo me iba a cambiar de ropa y bañar, mi cuerpo estaba hecho pedazos del cansancio. Lo peor era que aquellas brujas no se separaban ni un momento del lugar donde estaba internado Paco. Ahora que lo iban a dar de alta no sabía a dónde llevarlo o con quién. Todo se iba a repetir, los sueños, las bolas de fuego a la distancia, los pájaros en la cornisa de la ventana. Ellas no iban a dejarlo tan fácilmente, cosas peores podían invocar para llevarse su alma. Con todo el dolor de mi corazón supe lo que tenía que hacer. Ellas no iban a dejarnos en paz hasta que completaran su cometido. Al final yo había ofrecido a mi hijo si lo quería la bruja, y queriendo o no queriendo tenían que cobrarse. Las brujas jamás perdonan ni olvidan. Lo mejor era dejar de ser la madre de ese niño, entregárselo a alguien más, sacarlo del radar de las 3 arpías que lo rondaban. Esperé unos días desde que tomé la decisión de escapar de mi casa. Guardé poco a poco algunas cosas, destruí otras. El sábado por la madrugada salí sin ser vista con el bebé en brazos. Tomé el primer camión que encontré en la central, no me importó a dónde, pero me subí y me fui. El camino fue duro, todo el tiempo sentí que me miraban, escuchaba pasos, gemidos y aullidos, las sentía cerca. Afortunadamente las mujeres esas no podían venir tras nosotros, había logrado engañarlas bañando con agua bendita al niño la noche antes de fugarme de la casa de mis papás. Para que el plan funcionara bien y Paquito jamás tuviera que luchar por su vida contra aquellas novias del diablo, tuve que hacer el sacrificio más grande de toda mi vida. Lo dejé afuera de un convento en la ciudad donde terminé tras varios días de camino. Después de eso también me fui del estado. Rezo para que jamás le pase nada, que tenga buena salud y viva feliz, lejos de aquella ciudad sitiada por las brujas. Me fui lejos para protegerlo, no regresé ni volví a contactar a mi familia, busqué la forma de desaparecer, no podía ver a los ojos a mi padre, que tanto me apoyó y creyó en mi desgracia, no podía decirle que no podía proteger a mi hijo por culpa de mi falta de fuerza. Lo mejor fue esto, mi niño ha de encontrarse mejor, él es una gran luz y va a encontrar un buen lugar donde lo quieran, lo sé, lo siento en mi corazón porque lo peor que podía pasarle era quedarse conmigo. Va a estar bien siempre que no esté cerca de él. Relatos escritos y adaptados por Patricia González.